El presente material es una producción hecha única y exclusivamente con propósitos educativos y sin ánimo de lucro. Todos los derechos sobre los avatars y ediciones relacionadas son de propiedad de las plataformas utilizadas para la edición de este material, entre otros, CapCut, Shotcut, Loquendo, Subtitle Edit. Solo la educación y la solidaridad con la especie humana salvará nuestra nación y al universo que conocemos. Desde ya les agradezco, observen con mucha atención el video completo, pues solo así, usted podrá tener una información de primera mano y fiel a los mensajes que se pretenden socializar. Comencemos. Con todo respeto y consideración por su tiempo, que debe ser muy escaso, le pido que preste especial atención a los videos, que ilustran de la mejor manera la síntesis de los propósitos que tiene el proyecto por una democracia participativa real. Es muy posible que al finalizar su observación, usted llegue a la conclusión que en el proyecto se refleja su querer que incluye el país que todos soñamos para las nuevas generaciones. El proyecto realza de manera superlativa el poder del constituyente primario, el pueblo. El proyecto propone que de forma pacífica, el pueblo avance hacia el real cambio, sobreponiéndose a todos los obstáculos que la actual clase dominante le impone. Es claro que solo una constitución fuerte y cerrada puede hacer que no importe qué ideología política llegue al poder. El proyecto se empezó a escribir en mayo del año 2020, y está abierto a nuevas consideraciones de contenido respecto a las reformas propuestas. Consideraciones que se harán con la participación activa del Comité Cívico para una democracia participativa real. Pero cerrado respecto a la esencia de alcanzar una, muy cercana real democracia participativa. Por su naturaleza, las sociedades requieren representación en las instituciones que rigen los destinos de la nación. Por ello el proyecto considera que al desarrollarlo, nuestra nación se regirá por una democracia mixta. Democracia participativa real en lo más esencial, el control sobre una constitución fuerte y cerrada, pues solo será el pueblo quien la puede reformar, y democracia representativa, en la administración del querer del pueblo. El proyecto Real Democracia Participativa basa toda su fuerza y grandes posibilidades de desarrollo en la fuerza hoy vigente de las redes sociales y medios de comunicación alternativos, pues es a través de ellos que socializándolos se hará pedagogía y se promulgará la verdad. Sin más preámbulos, pasemos a observar los videos. La Constitución del 91 nació de un gran movimiento nacional que logró mover a toda la sociedad que convocó a una asamblea constituyente. Lo aprobado en la Constitución inicial del 91 definitivamente mejoró la participación ciudadana y dio un paso importante hacia una democracia representativa, mejor que la que había con la Constitución del 86. Sin embargo, como resultado de acuerdos de los integrantes de la Asamblea Constituyente, finalmente la promulgaron de tal manera que prácticamente el Congreso es el único que puede reformarla. Prueba de ello son las más de 50 reformas que le han hecho afectando seriamente los derechos adquiridos en la Constitución inicial. Afectaron la salud, la pensión, la educación, etc. Y al pueblo lo dejaron sin forma de controlar y hacer las reformas. Los requisitos para que el pueblo pueda reformar la Constitución son muy difíciles de cumplir. Solo el pueblo puede hacer uso del poder principal de la sociedad, el poder del constituyente primario. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. El proyecto por una democracia participativa real realza la importancia del poder constituyente primario, que es el pueblo, e invita que de una vez por todas a que levante su voz y exija el cumplimiento de su voluntad. Solo a través de la voluntad del pueblo podemos alcanzar el cambio en forma permanente. Es nuestro deber de ciudadanos garantizar que los cambios que está logrando el actual gobierno progresista no sean destruidos por nuevos gobiernos. El pueblo, haciendo uso de su poder de constituyente primario, puede 1. Asegurar los cambios que está haciendo el actual gobierno. 2. Hacer reformas a algunos artículos de la Constitución. 3. Complementar la Constitución. Vamos a precisar las diferencias entre Asamblea Constituyente y Asamblea Constitucional. Asamblea Constituyente.
Es un organismo de representantes colegiados elegidos por los ciudadanos que tiene como función redactar una nueva constitución. Comentario. Fue justamente el mecanismo que dio origen a la Constitución de 1991. Se nombró un grupo colegiado que terminó siendo conformado por políticos tradicionales y por integrantes del M-19, que finalmente terminaron haciendo acuerdos entre sus miembros que afectaron seriamente las posibilidades que el pueblo le hiciese reformas a la Constitución que hoy nos rige. Hoy es casi imposible que el pueblo la reforme y es el Congreso quien lo hace según sean los intereses políticos y económicos de los promotores. Asamblea Constitucional es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo para hacer reformas a la Constitución política. Comentario. El constituyente primario, el pueblo, decide cómo hacerlo. Se puede hacer de dos formas. 1. Nombrar la Asamblea Constitucional para que delibere y decida qué reformas hacer, cosa que terminaría en circunstancia similar a la Asamblea Constituyente. Los integrantes negocian qué y cómo van a reformar la Constitución. 2. El pueblo, a través de un referendo, hace las reformas y delega en una Asamblea Constitucional la incorporación al texto de la Constitución política sin cambiar la esencia de la reforma. Asamblea Constitucional que también es conformada según las reglas establecidas por el pueblo. De todas formas, la elección de la Asamblea Constitucional debe ser incluyente y democrática. El referendo, por su parte, es la consulta que se le hace al pueblo en forma directa para que apruebe las reformas propuestas, y es en esta etapa en donde se manifiesta la auténtica democracia participativa. Por ello es que los enemigos de la paz y de la disminución de la desigualdad social se oponen en forma agresiva, pues con ello se rompen las negociaciones de las reformas y los vicios de corrupción que nos tiene como un pueblo violento y como una de las sociedades más desiguales, la revolución democrática, pacífica, desarmada, que promueve el proyecto por una democracia participativa real, precisamente rompe con todas las trabas que le impusieron al pueblo a través de la normativa contenida en la Constitución del 91. Es el pueblo quien en forma decidida, sin depender de la voluntad de los integrantes de las instituciones, como impone su voluntad para de un solo tajo hacer las reformas que el pueblo necesita. Esta es la forma que promueve el proyecto por una democracia participativa real. Gracias al surgimiento de los medios alternativos y de las redes sociales, en los últimos años el pueblo ha tomado más conciencia de los problemas que afectan su bienestar y sabe perfectamente que alcanzará el cambio atacando frontalmente los principales problemas, entre ellos, punto 1, la corrupción, 2, el abuso de poder de los altos funcionarios del Estado, 3, el despilfarro de nuestros impuestos y de la riqueza nacional, 4, la impunidad, 5, la falta de democracia participativa. Es claro que si continuamos esperando que los políticos nombrados para que nos representen en el Congreso y demás cargos públicos solucionen nuestros problemas, solo recibiremos frustración. Los últimos acontecimientos muestran claramente que si realmente queremos un cambio, el pueblo tiene que decidirse a tomar el poder del constituyente primario, tiene que avanzar para alcanzar los propósitos generales, propósitos que están perfectamente definidos en el eslogan de Universidad Nómada, que es alcanzar una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. A propósito del discurso del señor presidente, Gustavo Petro, en la Asamblea Popular de la Democracia Energética en el Caribe, escuchemos con atención el llamado que le hace al pueblo para que se mueva hacia el real cambio. Tomé una decisión audaz, arriesgada. Muchos en mi gobierno me dijeron, no lo haga, Petro. Y sé que sus argumentos no eran nada despreciables. Los puse en una balanza y solito tomé mi decisión. Y fue arriesgarme. Me arriesgo porque en mi vida siempre me he arriesgado, entonces tengo ese defecto, digamos, o virtud, vaya a saberse,
en algunos casos será defecto y en otros virtud, y es saltar al vacío, es atreverme. Carpe diem, dicen los latinos, carpe diem. Y creo que en Colombia, si se quiere un cambio, hay que atreverse, porque si se queda uno paralizado, si se asusta uno, si se deja asustar, porque aquí hay asustadores de profesión y muy poderosos, eso sí hablan harto por televisión, no el gobierno, sobre el cual solo hablan mal. Pues los asustadores de profesión lo que quieren es que el pueblo no se atreva, que se quede quieto, que se meta debajo de la cama mientras ordeñan el país y saquean sus recursos unos cuantos, en un país tan rico que podría ser que el pueblo viviera próspero en casi todos los rincones de la patria. A continuación los invito a que presten especial atención a las palabras del señor presidente en el discurso del llamado a la creación de un partido único que unifique las fuerzas progresistas. Y entonces vamos a comenzar por lo que acontece a nivel nacional y en el conjunto de la sociedad colombiana e incluso un poco más allá, que va a influenciar las decisiones que tengamos que tomar en este tiempo que falta hasta el año 2026. Indudablemente nosotros no ganamos el poder, ojo. Y se equivoca un movimiento social o político o progresista si cree que con lo alcanzado es suficiente. Desde la otra parte también hay un pensamiento más o menos similar, pero al revés. Ellos creen que ya es suficiente lo que alcanzamos y que por tanto con dejarnos, como es que llaman la palabra, un pedacito, una pruebita de gobierno, pues no más, que se acabe en el 2026 y no nos volvemos a acordar del asunto. Incluso sus medios de comunicación dirán que esto fue un fracaso, como hicieron con Bogotá Humano. En ambos estamos equivocados. Ganar el gobierno no es el objetivo. El objetivo es ganar el poder. Y eso es muy diferente. Porque al ganar exclusivamente el gobierno, lo que terminamos es, en buena parte, administrando las lógicas de ellos. El poder real está, y quienes hacen las leyes, el Congreso. Y es justamente en donde las fuerzas corruptas están presentes. Las palabras del señor presidente son un llamado al pueblo a que se mueva, que no se quede quieto observando cómo quienes tienen el poder bloquean las reformas que favorecen al pueblo, que tome decisiones, que apoyen en forma decidida todo su esfuerzo por cumplir con sus promesas de cambio, que no lo dejemos solo, que hagamos una verdadera revolución. Revolución para tomar el poder en función del beneficio para todo el pueblo, desechando cualquier intención de interés individual, de grupo o de partido. En síntesis, las palabras del presidente son un llamado al pueblo para que se mueva, tome decisiones que respalden decididamente su esfuerzo por cumplir con las promesas de cambio, que no lo dejemos solo, que hagamos una verdadera revolución. Revolución para ejercer el poder en beneficio de todo el pueblo, dejando atrás cualquier intención de intereses individuales, de grupo o de partido. El proyecto por una democracia participativa real propone que, a través de la revolución democrática, pacífica y desarmada, el pueblo ejerza el poder del constituyente primario y realice las reformas que todos queremos, considerándolo como el primer gran paso hacia el verdadero cambio de nuestra nación. La conformación de fuerzas democráticas unidas alrededor de los pensamientos progresistas aumenta las posibilidades de ganar el poder parlamentario. Sabemos que no es tarea fácil, pues en las elecciones para nombrar el Congreso y demás corporaciones gubernamentales es en donde se hace más evidente el poder de las fuerzas corruptas que, aprovechando el hambre e ignorancia política de buena parte de nuestro pueblo, se hacen nombrar una y otra vez. El momento es hoy.
Como pueblo tenemos la obligación histórica de actuar ya. No dejemos solo al señor presidente, quien día a día lucha contra las fuerzas contrarias a la paz y al bienestar general del pueblo. Imposible ignorar el mensaje contundente que envía el señor presidente al pueblo, en su discurso en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Por favor, estemos atentos. Yo tengo que serles sinceros. Yo he sido en política más un hombre libre que un hombre de partido. Y me ha encantado ser un hombre libre. Debe entenderse la libertad en la política, como el actuar en la dirección de nuestra convicción, basada sobre el conocimiento de la realidad del momento. Tomar decisiones en conciencia y siempre pensando en qué es lo mejor para nuestra nación. No es renunciar a un partido político si se pertenece a él, pero tampoco es actuar de forma subordinada sin validar qué es lo que más le conviene al pueblo. Y me ha encantado ser un hombre libre. Libre me sentí en el M19, que fue mi organización, que puso una marca. Entre más la historia avance y más pasen los años, mientras más se olviden ya las pasiones del momento, se podrá entender lo que esa generación de jovencitos y jovencitas logró en Colombia. Ni más ni menos, con su audacia, con sus errores obvios, políticos y militares, con su decisión de poder, compañeros y compañeras. Porque es que ese grupillo de jovencitos y jovencitas se propuso desde su fundación el poder, no participar simplemente, no ser al margen, un 0,07% de las votaciones, sino cambiar la historia de Colombia. Esa fue la decisión allí, hace décadas, en esa generación de cuyos integrantes la mayoría murieron por ese propósito. Murieron por ese propósito, cambiar la historia de Colombia, política y culturalmente. Y la historia de Colombia era la Constitución de 1886, el Estado teocrático y el Estado de sitio permanente que mandaba a la cárcel al que escribiera una consigna en una pared. Consejos verbales de guerra, militares juzgando civiles, muertos, desaparecidos. Comenzaba realmente en el país la dictadura misma del Cono Sur, solo que aquí vestidos de corbata. Turbay Ayala fue el mejor ejemplo, aunque en sus últimos años cambió. Bueno, ¿y cuál fue el cambio? Oiga, los jovencitos se volvieron mayoría electoral, no minoría. No cometieron la estupidez de la división en ese momento. Recién abandonados los fusiles, se dispusieron a un arma más poderosa que un fusil, que es el voto mayoritario del pueblo de Colombia. Y el pueblo no nos abandonó. Asustados sí que estábamos en estas calles después de haberlas abandonado hacía tanto tiempo. Asustados estábamos y la gente votó por nosotros como mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente del 90. El ciclo se cerraba. Habíamos dicho que era voluntad de poder y éramos la mayoría en la institución más poderosa que una república democrática pueda tener, que es la institución del poder constituyente. Por eso les da tanto miedo hoy. Es importante destacar que la generación de jóvenes que tomaron la decisión de hacer un cambio profundo en nuestra sociedad, dando nacimiento a nuestra Constitución, la mayoría sacrificaron sus vidas. Hoy,
Me dirijo a ustedes, quienes seguramente algunos vivieron, como yo, esa etapa de la vida política de nuestra nación, a que en forma pacífica, pero con la decisión de escribir una nueva historia, actuemos con responsabilidad y con la convicción que el cambio depende del pueblo. Debemos continuar esa lucha que dio esa generación y con quienes tenemos una deuda histórica. Los invito a que nos tomemos el poder del constituyente primario. El gobierno progresista que hoy tenemos está en una lucha permanente por hacer cambios. Cambios que si no los escribimos en la Constitución, serán borrados por los siguientes gobiernos que tengan intereses distintos a los del pueblo. Es nuestra obligación moral formar un ejército pacífico que, apoyado en los medios alternativos y redes sociales, y desde nuestras casas, de un solo tajo, rompa con las prácticas de corrupción, compra de votos y despilfarro de nuestros impuestos y de nuestra riqueza nacional. Tan solo hace poco menos de 4 años, nuestros jóvenes volvieron a dar una demostración de valentía y arrojo al lanzarse a las calles a exigir sus derechos, a luchar por el pueblo. Ahora más que nunca nos toca a nosotros. No podemos ser indiferentes al llamado que nos hace la patria a cerrar filas para alcanzar el cambio por el que nuestros jóvenes dieron la vida. Los movimientos progresistas, cuando se acercan al poder, porque nosotros no tenemos aún el poder, se pueden degradar a sí mismos. Yo creo que esto hay que analizarlo a fondo. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia humana. ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petro si no hubiera pasado lo que pasó? Y apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera con el poder que terminó degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón, pasando a la historia en esa categoría. Y entonces lo que tenemos es que los movimientos políticos se degradan, se pueden podrir, pueden ser lo contrario de los valores con que se fundaron. Se pueden transformar, como diría el maestro Hegel, en su contrario. Y ese es el peligro que aquí hay que ver y que estoy sintiendo. Por eso he preferido ser un hombre libre, porque yo decidí no robarme un peso. Yo decidí, quizás por una intuición, bobo Petro, me dicen muchos amigos, pero usted ¿por qué no aprovechó cuando literalmente quedaba sin el mercado después de que fui alcalde de Bogotá? No me daban ni una conferencia en las universidades para poder sobrevivir y todas mis cuentas estaban embargadas porque los de la extrema derecha querían arrinconarme, dejándome sin con qué comer a mis hijos y a mí mismo. A ver si me iba del país buscando un mejor futuro. Y yo me aguanté porque sabía que en esa resistencia individual podía estar el signo de la victoria. Entonces, lo que estamos observando aquí, compañeros y compañeras, de un movimiento que fundé, es que se puede degradar. ¿Por qué se degradan los movimientos políticos del progresismo si se supone que luchan por unos principios que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia, con el derecho de cualquiera de estar aquí y poder hablar? Las bases obligadas. Fuera, gritan. Y entonces, ¿cuál es el valor de la democracia? Entonces, ¿para qué se mete un movimiento uno de estos? Si un grupo, por alguna razón que no coincide con uno, válida quizás, se atreve a decirle que se vaya, como hacen los oligarcas intentando
con Petro, sacarlo del poder. Colombia Humana no es eso. Para eso no la fundamos. Sabemos qué pasa. Sabemos. El poder es una droga. Solo miren a Uribe y verán. Adicto al poder. La adicción al poder degrada al ser humano. Degrada al ser humano. Y cuando el movimiento político se va acercando al poder, entonces la tentación de la degradación es que aparece. No es cómo voy a ayudar desde el poder al pueblo, sino cómo voy yo en el poder. Y eso se ha acelerado básicamente, primero porque la izquierda siempre ha estado pobre y fuera del poder. Hemos vivido vidas pobres y hasta perseguidas y en el exilio. ¿Cuántas vidas individuales, biografías, para llenar una enciclopedia de Colombia de las gentes que decidieron luchar por el pueblo y han tenido que sufrir y sufren aún hoy? Esa resistencia también tiene una debilidad, y es que cuando entra en contacto con la riqueza se puede ablandar. Le decía un politiquero de Sucre, Julio César Guerra Tulena, creo que ya murió: no hay gente más barata que la gente de la izquierda, decía. La historia en repetidas ocasiones nos ha mostrado que no es la democracia representativa el camino más corto para solucionar los problemas de nuestra nación. Como dice el señor presidente, el poder embriaga y los políticos que nombramos normalmente terminan favoreciendo intereses distintos a los intereses del pueblo. El pueblo es la máxima autoridad. El pueblo es el constituyente primario que ha delegado equivocadamente en unos personajes que se nombran por voto popular, para que tomen decisiones en representación del pueblo. De allí que se derive que realmente tenemos una democracia representativa. Nos hacen creer que tenemos una democracia participativa, y lo es solo en la elección de los gobernantes. Por una democracia participativa real, adelante. Para quienes conocen este proyecto por primera vez, permítanme enfatizar que el proyecto por una democracia participativa real propone una revolución democrática, pacífica y desarmada con propósitos centrales. A. Luchar activamente contra la corrupción. B. Reducir considerablemente la desigualdad social. C. Fortalecer nuestra democracia hasta el punto en que no importe qué ideología política asuma el poder. D. Lograr la paz en toda la nación. Lo más importante es que el desarrollo del proyecto solo requiere la comprensión y decisión de apoyarlo. Cada ciudadano puede hacerlo desde su lugar de residencia sin necesidad de desplazarse. Las movilizaciones ciudadanas que puedan ocurrir serán de gran ayuda, pero no son indispensables. El proyecto marcará el punto de un antes y un después respecto a la forma de expresarnos y de hacer movilizaciones sin movernos de casa, sin exponer nuestra integridad física, pero apoyando con civismo y decisión una causa democrática que traerá bienestar a todos. Las revoluciones no requieren permisos y no se ajustan a ningún marco jurídico existente. Desconocen todas las autoridades y se imponen para iniciar una nueva nación. En este caso no es desconocer la Constitución del 91, pero sí reformarla a partir de una decisión única y exclusiva del pueblo. A continuación pasaremos a escuchar algunas propuestas para reformar la Constitución del 91 y que en forma activa vamos a evaluar y a votar simbólicamente por cada una de ellas. Esta será una forma didáctica de validar nuestra comprensión del proyecto y definir nuestro real interés en alcanzar los cambios en forma democrática, sin exponernos a la violencia y con el real compromiso de apoyar este proceso de cambio liderado por el señor presidente. La metodología es muy sencilla. Escuchamos con atención la propuesta de reforma, la evaluamos y la votamos indicando si estamos de acuerdo con un sí o un no, sin extendernos en comentarios.
Luego pasamos a la propuesta siguiente, y así sucesivamente hasta terminar la última reforma ilustrativa que se presentará en este día. Empecemos con las propuestas que atacan frontalmente uno de los problemas mayores de nuestra nación: la corrupción. Estamos de acuerdo en que el gran enemigo a vencer es la corrupción. El proyecto plantea varios cambios que tienen como propósito central solucionar en gran medida este gran problema que no deja avanzar a nuestra sociedad. A continuación hago referencia a las reformas a los artículos propuestos que atacan frontalmente este gran problema. El comentario hace referencia a la esencia del resultado de la reforma. El contenido y redacción de la reforma propuesta la puede observar en el documento principal del proyecto. Artículos de la Constitución de 1991. Colombia. Artículo 33. Síntesis de la reforma propuesta. Todo ciudadano que desempeñe cargos públicos tendrá la obligación de declarar, así sea en contra de su cónyuge y de sus familiares, cuando se trate de presuntos delitos contra el patrimonio nacional y contra las leyes electorales. Justificación. Comentario. Generalmente los primeros beneficiados de los actos de corrupción están en el entorno principal del delincuente. Solicitar a su núcleo familiar que declare todo lo que conozca respecto al delito es una manera de romper con la impunidad reinante. Artículo 34. Síntesis de la reforma propuesta. La sanción de cadena perpetua aplica para funcionarios públicos que se juzguen por delitos de corrupción, por valores que superen los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los delitos contra el patrimonio nacional no prescriben, corrupción y similares. Justificación. Comentario. La pena de cadena perpetua, sumado a mecanismos de investigación y control del erario público, hará pensar a más de un corrupto antes de cometer el delito. Artículo 122. Síntesis de la reforma propuesta. La ley tiene un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha de la denuncia, para investigar y fallar los actos de corrupción contra el patrimonio nacional. Los funcionarios que sean responsables de aplicar la ley, que no lo hagan, serán calificados y procesados como cómplices por omisión. Los ciudadanos que se hallen culpables de actos de corrupción, además de devolver lo robado, no gozarán de beneficios de casa por cárcel y descuentos de la pena por ningún concepto. Para recuperar lo robado, el Estado iniciará investigación y procesos de extinción de bienes a las personas que se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil o legal, y a sus socios de derecho o de hecho respecto de los ciudadanos declarados culpables de actos de corrupción, en aplicación de los procedimientos que se ajusten a la ley que emita el Congreso en un término no superior a 120 días contados a partir de esta reforma. Además de las sanciones penales, la justicia velará por que se haga la reparación económica y social causada por los actos de corrupción. Justificación. Comentario. Los delitos contra el erario público no pueden quedarse indefinidamente en procesos archivados como resultado de la manipulación de quienes tienen el poder. El funcionario público que se preste para manipular los procesos se judicializará. Artículo 150, numeral 17. Síntesis de la reforma propuesta. En ningún caso los delitos de corrupción serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto. Quienes sean condenados por delitos de corrupción no tendrán el beneficio de detención domiciliaria. Justificación. Comentario. Debemos cerrar toda posibilidad que los corruptos gocen de privilegios en su cautiverio. Los corruptos deben recibir el tratamiento de delincuente de alta peligrosidad, pues el delito es en contra de todo un pueblo. Artículo 179. Síntesis de la reforma propuesta. No podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
Y quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los ciudadanos que tengan denuncias radicadas con 6 meses o más, que no tengan fallo, por actos de corrupción contra el patrimonio nacional y actos de corrupción electoral. Justificación. Comentario. Es muy común observar que políticos corruptos, cuando son procesados e inhabilitados para ejercer cargos públicos, delegan en sus familiares la continuidad de su presencia indirecta en las entidades de la nación. Esta reforma obligará a que el núcleo principal de la familia del político esté más atenta a los indicios de delitos contra la nación. Artículo 349. Síntesis de la reforma propuesta. No serán los congresistas quienes manejen el presupuesto nacional. Se controlan los cupos indicativos y similares a través del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. Justificación. Comentario. Es claro que los cupos indicativos y similares se convirtieron en el principal foco de corrupción y de manipulación del poder. A continuación consideraremos 2 reformas que se proponen para racionalizar el gasto público y fortalecer nuestra democracia. La Revolución Democrática Pacífica desarmada entre más de 130 reformas a la Constitución, propone normalizar los ingresos de los funcionarios públicos. Y propone que se reforme el artículo 150 de la Constitución de 1991, en su numeral 19, En relación con las funciones del Congreso, se propone que el artículo 150, numeral 19, quede así, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, considerando que 1. La remuneración máxima mensual para los congresistas y todo funcionario del Estado, es la suma equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El concepto de remuneración incluye los gastos de representación y demás ingresos constitutivos de salario. 2. La remuneración de los ciudadanos que prestan servicio a la nación como congresistas se pagará por sesión en que asista y esté presente el 100% del tiempo de la misma. La asignación básica más la prima especial de servicios no podrá exceder de 14 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El valor total de la remuneración mensual no podrá exceder de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los gastos de representación solo aplican para los congresistas que tengan domicilio fuera del distrito capital. 3. Los gastos de representación se tasarán de acuerdo al presupuesto real en cada caso, para tal efecto el Congreso emitirá la ley correspondiente. Es el momento de recordar con patriotismo las palabras de Jorge Eliezer Gaitán, quien dijo: cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos. La falta de participación activa en las decisiones trascendentales de nuestra democracia, de algunos ciudadanos, facilita que las fuerzas corruptas de nuestra nación, manipulen y compren la conciencia de quienes por su falta de educación política, y hambre en algunos casos, vendan su voto al mejor postor. El voto obligatorio, además de forzar el cumplimiento de nuestra obligación cívica, hará casi imposible que esas fuerzas corruptas continúen comprando las elecciones, principalmente de las corporaciones legislativas. La Revolución Democrática Pacífica desarmada propone reformar el artículo 258 de la Constitución del 91, así. Artículo 258. Síntesis de la reforma propuesta. Adición. El voto es obligatorio para ciudadanos mayores de 18 años. El Congreso estudiará la viabilidad de permitir que los ciudadanos mayores de 16 años puedan votar. El no ejercer el derecho al voto se sanciona con la inhabilidad para hacer gestiones ante el Estado. Para el levantamiento de la inhabilidad, el ciudadano debe pagar una contribución equivalente al 25% de un salario mínimo mensual legal vigente, con destino específico al Fondo Nacional para la Democracia en Paz. Comentario.
El propósito que el valor de la sanción se destine al Fondo Nacional para la Democracia en Paz, es que además de ser menos doloroso el pago, sirva para fortalecer la democracia a través de campañas educativas que ayuden al pueblo a tomar más conciencia de sus responsabilidades ciudadanas. Reflexiones generales. Hay quienes opinan que el proyecto Por una democracia participativa real es demasiado ambicioso, que pretender alcanzar más de 140 reformas es un imposible. Me permito comentar al respecto que solo a través de un cambio profundo, en el que se funden las bases firmes de una democracia y se disminuyan las posibilidades de manipular el querer del pueblo, podemos avanzar hacia una sociedad menos desigual y con amplias posibilidades de alcanzar la paz anhelada. Pequeñas reformas que luego sean manipuladas por quienes ostentan el poder solo hace aumentar la desigualdad social y fomentar la violencia. Las reformas propuestas serán valoradas por todos y cada uno de los ciudadanos y solo serán aprobadas aquellas que democráticamente así lo decida el pueblo. Sumado a ello, cerraremos la posibilidad que el Congreso le haga reformas a la Constitución. Históricamente, los grupos insurgentes que han nacido en nuestro país, entre sus argumentos de inconformidad y necesidad de luchar por un país mejor, está el hecho de tener una constitución frágil y manipulada por quienes han tenido el poder durante estos más de 200 años. Me refiero a los grupos insurgentes, creados por convicción y con un pensamiento filosófico. El movimiento que hoy inicia formalmente el desarrollo del proyecto por una democracia participativa real que desarrollará la revolución democrática pacífica desarmada, tiene como bases principales la paz y la inclusión de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra nación, sin importar etnia, credo, filiación política, es respetuosa de las libertades individuales y del beneficio común. Llegó el momento de unirnos como pueblo y defender nuestros derechos. Paremos el robo de la riqueza nacional que aumenta la desigualdad social. Hoy es un día histórico. Este conversatorio es el punto de partida del gran movimiento cívico que hará de nuestra Colombia un mejor país. Se requieren un total mínimo de 2 millones de firmas para llevar a referendo las propuestas de reforma a la Constitución Política de Colombia. Los medios de comunicación alternativos son clave para alcanzar el mínimo de firmas. La revolución democrática pacífica desarmada requiere de todo el apoyo de los medios alternativos para educar, socializar y organizar a nuestro pueblo. Hoy es muy importante que todos, de manera honesta, decidamos avanzar en el desarrollo del proyecto. A través de los grupos de WhatsApp les llegará el documento Encuesta General para Inicio del Proceso Democrático Pacífico, que una vez diligenciado, lo pueden enviar al correo rdp.d Universidad Nómada @proton.me. Señores participantes y observadores de este conversatorio, hago un llamado a todos aquellos que se identifican con la necesidad de alcanzar el cambio, teniendo como base el poder del constituyente primario para que desde ya apoyen el proceso de socialización y gestionen la encuesta que dará inicio a este proceso que cambiará para bien a nuestra nación. Quienes deseen desde ya iniciar el proceso de socialización del proyecto pueden hacerlo enviando a sus grupos de WhatsApp el documento Encuesta General para Inicio del Proceso Democrático Pacífico. Este será su primer gran aporte a la real democratización de nuestro país. En el documento encontrarán un link que lleva a un video en el que se presentan a título de preámbulo más de 30 propuestas de reformas a la Constitución para que usted evalúe y conozca de primera mano el alcance del proyecto. Seguramente encontrará que algunas de las reformas propuestas ya fueron desarrolladas e implementadas por el actual gobierno progresista, pero, como se mencionó antes, son reformas que es necesario que queden escritas en la Constitución de nuestro país. No hacerlo es asumir el altísimo riesgo que otros gobiernos y Congreso que lleguen al poder y tengan intereses distintos a los del pueblo,
los deroguen o hagan contrarreformas que borren el avance del cambio, generando más violencia y más desigualdad social. Con el apoyo de los medios de comunicación alternativos y la correcta utilización de las redes sociales, alcanzaremos los niveles de ilustración y socialización del proyecto que permitirá que sea el pueblo quien decida los destinos de nuestra nación. Señor ciudadano, llevamos varias generaciones permitiendo que las familias dominantes nos manipulen y hagan leyes que defienden sus propios intereses y no los del pueblo. ¿Quién de ustedes no ha protestado, así sea mentalmente, por la forma en que los corruptos se roban nuestros impuestos y la riqueza nacional? Los impuestos y la riqueza nacional son los medios y recursos que toda sociedad utiliza para desarrollar los programas sociales que disminuyan la desigualdad social, que permita que todo ciudadano tenga igualdad de condiciones para desarrollar sus capacidades y tener una vida digna para sí y para su familia. Educación, salud, recreación, aseguramiento de un mínimo vital, etc. La igualdad social no es comunismo ni socialismo en el sentido estricto que los enemigos de la paz y de la verdadera democracia argumentan para intentar silenciar al pueblo y perpetuarse en el poder. La igualdad social se refiere a la igualdad de oportunidades y a la posibilidad de vivir con dignidad. Reducir la desigualdad social es una manera de disminuir drásticamente una de las causas que generan violencia. Las otras causas, codicia, control de la ira, envidia, vicios, etc., deben ser abordadas por la sociedad a través de la educación, poniendo énfasis en la primera infancia, de 0 a 7 años. Ahora le pregunto a usted, por favor me responde, mirándome a los ojos, usted como ciudadano, ¿qué ha hecho para evitar que los corruptos continúen robándose nuestros impuestos y nuestra riqueza nacional? ¿Usted qué ha hecho para evitar que algunos personajes se perpetúen en el poder, que hagan de la política un negocio? ¿Nada o poco? Pues llegó el momento de actuar, llegó el momento de manifestarnos a través del voto popular, llegó el momento de hacer uso de nuestro derecho de decidir el destino de nuestra nación. Llegó el momento de dejarle la mejor herencia a nuestros descendientes, un mejor país. Llegó el momento de hacer la revolución democrática, pacífica, desarmada. Cuando reciba el documento de la encuesta, por favor gestiónelo, envíelo al correo indicado y difúndalo en sus redes de WhatsApp y demás redes sociales. El proyecto por una democracia participativa real es un proyecto 100% cívico, propuesto por el pueblo y para el pueblo, sin el apoyo ni participación directa de movimientos políticos, líderes políticos, movimientos insurgentes, ni fuerzas ilegales. Es un proyecto incluyente, pensado para que en forma democrática y en paz, todo el pueblo, sin importar religión, filiación política, ni etnia, haga las reformas necesarias para hacer de nuestra nación el país que todos nos merecemos. El proyecto propone que a través de un referendo, cada ciudadano vote las reformas que en su opinión deban ser aprobadas, y además que ordene que se nombre una asamblea constitucional para que incorpore los textos de lo aprobado a la Constitución del 91. La Asamblea Constitucional no propone, ni aprueba reformas, solamente integra el texto de lo aprobado a la Constitución, esto para evitar negociaciones y manipulaciones que perjudiquen el querer del pueblo. El proyecto por una democracia participativa real propone hacer una revolución democrática pacífica desarmada para de un solo tajo, hacer las reformas que se necesitan en nuestro país, para alcanzar la paz y disminuir la desigualdad social. El proyecto por una democracia participativa real es socializado y liderado por la Universidad Nómada. El saber y las universidades siempre han estado presentes en todos los procesos de cambio de los pueblos, y esta no es la excepción. A continuación se presentan algunas, entre las más de 140 propuestas de reforma a la Constitución de 1991, para que haciendo un ejercicio didáctico, usted evalúe las que coinciden con su querer. Por favor respóndase a sí mismo con un sí o un no, si está de acuerdo con la propuesta de reforma. Propuestas relacionadas con la disminución de la desigualdad social. Artículo nuevo. Artículo 42A. Se crea y determina el ingreso mínimo vital permanente. Artículo 48. Se derogan la Ley 100 de 1993 y la Ley 50 de 1990, y sus reformas, salud,
Artículo 50. Todo ciudadano tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Artículo 51. Los subsidios de vivienda aplican para la financiación de vivienda usada. Artículo 67. Se deroga la Ley 30 de 1992 y sus reformas. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, hasta el nivel universitario de pregrado. Artículo 69. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas a la educación superior de posgrado. El Estado a través de la banca pública financiará con tasas y plazos especiales los estudios de posgrado. Artículo 150, numeral 19. La remuneración máxima mensual para los congresistas y todo funcionario del Estado es la suma equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Artículo 350. En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. En todo caso le dará prioridad al suministro de agua potable a todos los sectores que actualmente no lo tienen, y a la construcción y mantenimiento de las vías rurales. Artículo 364. Para dar cumplimiento a los propósitos de disminución de la desigualdad social y de la priorización en la inversión social de los recursos del Estado, el Gobierno iniciará inmediatamente el proceso de renegociación de la deuda externa. Propuestas relacionadas con la economía. Artículo 64. El Estado dará prioridad en el presupuesto nacional al desarrollo y mantenimiento de las vías secundarias y las vías carreteables, caminos vecinales. Artículo 65. Solo se permite la importación de alimentos que no sean producidos en el país y de la parte de aquellos que siendo producidos en el país no alcancen para cubrir la demanda. En el artículo 150 numeral 11. Se consideran varias propuestas, y para efectos didácticos se separan para que usted las evalúe y vote individualmente por cada una de ellas. Artículo 150 numeral 11. Son exentos de impuesto a las ventas, alimentos, arrendamiento de vivienda, medicamentos y servicios públicos. Artículo 150 numeral 11. Para los productos gravados con IVA, en ningún caso el IVA podrá exceder de la tasa del 19%. Artículo 150 numeral 11. La gasolina y demás hidrocarburos se excluyen de IVA. Control de ajuste de precios. Artículo 150 numeral 11. La distancia mínima entre peajes será de 70 kilómetros. Artículo 334. El Estado adopta como modelo económico la producción en todas sus manifestaciones, agrícola, industrial, artesanal, etc. Las prácticas extractivistas solo serán aplicadas en casos especiales en que se garantice el menor daño posible al ecosistema y que estén debidamente autorizadas por el Congreso en primera instancia y por la comunidad de la región afectada en instancia final. Artículo 335. Si los bancos del Estado quiebran o entran en proceso de liquidación, el Estado garantiza los ahorros y depósitos en su 100% a los ciudadanos. Artículo 345. A partir de la presente reforma constitucional se podrá hacer máxima una reforma tributaria por periodo de gobierno, entiéndase por periodo de gobierno los 4 años definidos según elecciones presidenciales. Artículo 371. Las emisiones de moneda legal serán canalizadas a través de la banca pública y se dirige única y exclusivamente a los sectores de producción, atendiendo prioritariamente a los pequeños productores del sector agrario, a la micro, pequeña y mediana empresa. Propuestas relacionadas con la democracia. Propósitos: A. Reducir el Congreso. B. Renovar el Congreso. Evitar la perpetuidad en el Congreso de algunos ciudadanos. C. Fortalecer la democracia. Artículo 112.
Cualquier ciudadano puede adelantar debates de control político, denuncias y ponencias de ley. Para tal efecto lo puede hacer en nombre y representación de un partido o movimiento político representado en el Congreso. Artículo 150. Todo gasto que exceda de 1.000 salarios mínimos legales vigentes, tiene que ser aprobado por el Congreso. Artículo 155. El pueblo se reconoce como constituyente primario único. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. El pueblo es el único que por voto popular directo puede reformar la Constitución política. Artículo 170. El pueblo podrá derogar leyes que sean contrarias a sus intereses. Artículo 171. El Senado de la República estará integrado por 63 miembros. Artículo 172. Todo ciudadano podrá ser elegido senador hasta por 2 periodos no consecutivos. Artículo 173. Numeral 5. Es el pueblo quien decida si declara la guerra a otra nación. Artículo 176. La Cámara de Representantes estará integrada por 67 miembros. Artículo 177. Todo ciudadano podrá ser elegido representante hasta por 2 periodos no consecutivos. Artículo 179. No podrán ser congresistas, quienes a la fecha de entrar en vigencia esta reforma hayan pertenecido a 2 o más periodos al Congreso. Artículo 194. Obligatorio cumplimiento de los pactos resultantes de negociaciones con paros, movilizaciones ciudadanas, comunidades organizadas, o cualquier modalidad de protesta ciudadana que celebre el gobierno será refrendado por el Congreso. Artículo 258. Síntesis de la reforma propuesta. Adición. El voto es obligatorio para ciudadanos mayores de 18 años. El Congreso estudiará la viabilidad de permitir que los ciudadanos mayores de 16 años puedan votar. El no ejercer el derecho al voto se sanciona con la inhabilidad para hacer gestiones ante el Estado. Para el levantamiento de la inhabilidad el ciudadano debe pagar una contribución equivalente al 25% de un salario mínimo mensual legal vigente, con destino específico al Fondo Nacional para la Democracia en Paz. Propuestas relacionadas con la justicia y la paz. El cumplimiento de los acuerdos celebrados con organizaciones ciudadanas de cualquier naturaleza son base fundamental para aplicar justicia y para alcanzar la paz. Artículo nuevo. Artículo 90A. Créase la Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional. Artículo 361. La no implementación de los procesos de paz por parte del gobierno es causal de revocatoria del presidente de la República. Artículo 369. En todo caso, las veedurías ciudadanas serán los representantes directos del pueblo para proteger y fiscalizar el manejo transparente de las empresas estatales que prestan servicios públicos domiciliarios. Sus denuncias deben ser atendidas en forma inmediata por parte de los órganos de control. Los funcionarios que sean responsables de aplicar la ley, que no lo hagan, serán sancionados por la autoridad que en su orden jerárquico le corresponda. La reincidencia es causal de destitución del cargo. Lucha contra la corrupción. Artículo 33. Todo ciudadano que desempeñe cargos públicos tendrá la obligación de declarar así sea en contra de su cónyuge y de sus familiares, cuando se trate de presuntos delitos contra el patrimonio nacional y contra las leyes electorales. Justificación. Comentario. Generalmente los primeros beneficiados de los actos de corrupción están en el entorno principal del delincuente. Solicitar a su núcleo familiar que declare todo lo que conozca respecto al delito, es una manera de romper con la impunidad reinante. Artículo 34. La sanción de cadena perpetua aplica para funcionarios públicos que se juzguen por delitos de corrupción por valores que superen los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los delitos contra el patrimonio nacional no prescriben, corrupción y similares. Justificación. Comentario. La pena de cadena perpetua, sumada a mecanismos de investigación y control del erario público, hará pensar a más de un corrupto antes de cometer el delito. Artículo 122.
La ley tiene un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha de la denuncia, para investigar y fallar los actos de corrupción contra el patrimonio nacional. Los funcionarios que sean responsables de aplicar la ley, que no lo hagan, serán calificados y procesados como cómplices por omisión. Los ciudadanos que se hallen culpables de actos de corrupción además de devolver lo robado, no gozarán de beneficios de casa por cárcel y descuentos de la pena por ningún concepto. Para recuperar lo robado, el Estado iniciará investigación y procesos de extinción de bienes a las personas que se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil o legal, y a sus socios de derecho o de hecho respecto de los ciudadanos declarados culpables de actos de corrupción. En aplicación de los procedimientos que se ajusten a la ley que emita el Congreso en un término no superior a 120 días contados a partir de esta reforma. Además de las sanciones penales, la justicia velará por que se haga la reparación económica y social causada por los actos de corrupción. Justificación. Comentario. Los delitos contra el erario público no pueden quedarse indefinidamente en procesos archivados como resultado de la manipulación de quienes tienen el poder. El funcionario público que se preste para manipular los procesos se judicializará. Artículo 150, numeral 17. En ningún caso los delitos de corrupción serán considerados como delitos políticos, o como conductas conexas a estos. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto. Quienes sean condenados por delitos de corrupción no tendrán el beneficio de detención domiciliaria. Justificación. Comentario. Debemos cerrar toda posibilidad que los corruptos gocen de privilegios en su cautiverio. Los corruptos deben recibir el tratamiento de delincuente de alta peligrosidad, pues el delito es en contra de todo un pueblo. Artículo 179. No podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, y quienes se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil o legal respecto de los ciudadanos que tengan denuncias radicadas con 6 meses o más que no tengan fallo, por actos de corrupción contra el patrimonio nacional y actos de corrupción electoral. Justificación. Comentario. Es muy común observar que políticos corruptos, cuando son procesados e inhabilitados para ejercer cargos públicos, delegan en sus familiares la continuidad de su presencia indirecta en las entidades de la nación. Esta reforma obligará a que el núcleo principal de la familia del político esté más atenta a los indicios de delitos contra la nación. Artículo 349. No serán los congresistas quienes manejen el presupuesto nacional. Se controlan los cupos indicativos y similares a través del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. Justificación. Comentario. Es claro que los cupos indicativos y similares se convirtieron en el principal foco de corrupción y de manipulación del poder. Las revoluciones no requieren permisos, y no se ajustan a ningún marco jurídico existente, desconocen todas las autoridades y se imponen para iniciar una nueva nación. En este caso no es desconocer la Constitución del 91, pero sí reformarla a partir de una decisión única y exclusiva del pueblo. La historia en repetidas ocasiones nos ha mostrado que no es la democracia representativa el camino más corto para solucionar los problemas de nuestra nación. El poder embriaga, y los políticos que nombramos, normalmente terminan favoreciendo intereses distintos a los intereses del pueblo. Los invito a que nos tomemos el poder del constituyente primario. El gobierno progresista que hoy tenemos está en una lucha permanente por hacer cambios. Cambios que si no los escribimos en la Constitución, serán borrados por los siguientes gobiernos que tengan intereses distintos a los del pueblo. Señor ciudadano, usted ya tiene suficiente ilustración sobre el propósito del proyecto. Por favor, gestione la encuesta y envíela al correo electrónico indicado. Y si es su querer, por favor, suscríbase a este canal, así se aumentará significativamente el conocimiento del proyecto, y socialice la encuesta con todos sus contactos de WhatsApp y demás redes sociales. Será su primer aporte a este proceso democrático.
La declaración que a continuación conocerán está sujeta a ajustes de contenido una vez sea revisada por el Comité Cívico para una Democracia Participativa Real, que se nombrará en la primera fase del desarrollo del proyecto por una democracia participativa real. Por favor, presten especial atención. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, en su calidad de constituyente primario, representado por sí mismo, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo real que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente declaración. Punto 1. El pueblo se reconoce como el único constituyente primario. No hay ningún poder por encima del poder del pueblo. 2. El pueblo se declara en revolución democrática, pacífica, desarmada. 3. El pueblo convoca a un referendo para reformar la Constitución Política de Colombia por vía directa. Es el voto del pueblo el que aprueba cada reforma. 4. El pueblo, como único constituyente primario, ordena la formación del Comité Cívico para una Democracia Participativa Real y que emita el formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario para recoger un mínimo de 2 millones de firmas válidas en un plazo máximo de 180 días desde esta declaración. 5. El pueblo desconoce la normativa vigente para conformar el comité promotor de este referendo y para emitir el formulario correspondiente. El pueblo, con 2 millones de firmas que se recogen en el formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, refrenda en calidad de válidos democráticamente el formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, el nombramiento del comité promotor, que para este referendo tiene el nombre de Comité Cívico para una Democracia Participativa Real, y la declaratoria de el pueblo se declara en revolución democrática pacífica desarmada que hace el Comité Cívico para una Democracia Participativa Real. 6. El pueblo desconoce a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Congreso, al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional y demás cortes como autoridades para legitimar el presente referendo del pueblo para reformar la Constitución. 7. El pueblo declara que en el formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, además de la información que sobre las reformas a la Constitución Política de Colombia que contendrá el referendo, se incluirá un texto que dice: el pueblo convoca a la creación de una Asamblea Constitucional que tendrá como única función incorporar las reformas aprobadas en el referendo a la Constitución Política de Colombia. Los textos podrán ser complementados, pero sin perder el espíritu de lo aprobado. 8. El pueblo de Colombia, en su calidad de constituyente primario, ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a sus autoridades que reciba, revise y valide las firmas del formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario y oficialice el resultado. Para tal efecto, se le otorga un plazo máximo de 60 días contados a partir del momento en que se le haga entrega de los formularios firmados. 9. El pueblo de Colombia, como constituyente primario, ordena al señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que una vez se recojan las firmas, se validen y se alcance el umbral de 2 millones de firmas, en un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha en que se reconozcan como válidas. Decrete con fuerza de ley que en un plazo no mayor a 120 días contados desde el decreto se realice el referendo para reformar por voto popular la Constitución Política de Colombia. 10. El pueblo de Colombia le solicita al Colegio Colombiano de Juristas, puede ser otro, que lidere la creación del Colegio Nacional de Derecho de Colombia en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la declaratoria de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada. Todo profesional de derecho tiene la obligación de integrarlo.
El Colegio Nacional de Derecho de Colombia será una entidad independiente, sin filiaciones políticas ni vinculaciones con el Estado, dentro de sus funciones principales y como servicio social sin remuneración alguna, tiene el deber de hacer el nombramiento, entre otros, de miembros del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Constitucional, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Fiscal General de la Nación, del Procurador y Viceprocurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo, del Ministro de la Defensa y el nombramiento de los magistrados, de los jueces y de los notarios de la República. Los integrantes del comité o junta del colegio que elijan y hagan los nombramientos quedan inhabilitados por 5 años para contratar y desempeñar cargos públicos diferentes a los de docencia. Las reglas generales para los nombramientos se definirán en las reformas a la Constitución Política de Colombia. 11. El pueblo de Colombia le solicita a la Universidad Nacional de Colombia, puede ser otra, que lidere la creación del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia, en un plazo máximo de 60 días contados a partir de esta declaratoria. Todo profesional de administración de empresas, contaduría pública y economía tiene la obligación de integrarlo. El Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia será una entidad independiente, sin filiaciones políticas ni vinculaciones con el Estado, dentro de sus funciones principales y como servicio social, sin remuneración alguna, tiene el deber de hacer el nombramiento, entre otros, del Contralor y Vicecontralor General de la Nación, del Contador General de la Nación, del Ministro de Crédito y Hacienda Público. Los integrantes del comité o junta del colegio que haga los nombramientos quedan inhabilitados por 5 años para contratar y desempeñar cargos públicos diferentes a los de docencia. 12. La Asamblea Constitucional se integra por un máximo de 25 personas sin interés diferente al de prestar un servicio social a la República de Colombia y sin remuneración alguna. Se nombra de la siguiente forma: un representante de cada uno de los partidos políticos con personería jurídica y un representante de cada movimiento político con o sin personería jurídica que haya alcanzado por lo menos 2 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Los representantes serán nombrados por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia de ternas que postularan cada partido o movimiento político. 4 representantes nombrados por el Comité Cívico para una democracia participativa real que organiza y gestiona el referendo. 2 profesionales del derecho reconocidos por su honorabilidad, conocimiento y experiencia, nombrados por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia. Y 2 profesionales de las ciencias económicas reconocidos por su honorabilidad, conocimiento y experiencia, nombrados por el Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. 13. El pueblo de Colombia ordena que se nombre un Consejo Nacional Electoral ad hoc. El Consejo Nacional Electoral ad hoc será conformado por un representante de cada uno de los partidos políticos con personería jurídica y un representante de cada movimiento político con o sin personería jurídica que haya alcanzado por lo menos 2 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Los representantes serán nombrados por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia de ternas que postularan cada partido o movimiento político. El Colegio Nacional de Derecho nombrará un registrador nacional del Estado Civil ad hoc de terna que presentará el Consejo Nacional Electoral ad hoc, los postulados al Consejo Nacional Electoral ad hoc y al Registrador Nacional del Estado Civil ad hoc deberán reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política de 1991 para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro de los 2 años inmediatamente anteriores a su elección. La organización electoral conformada por el Consejo Nacional Electoral ad hoc, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Registrador Nacional del Estado Civil ad hoc y por los demás organismos que establece la ley, tendrán a su cargo las elecciones del referendo para reformar la Constitución Política de Colombia, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. 14. El pueblo de Colombia ordena que se reconozca como umbral para la aprobación del referendo para reformar la Constitución Política de Colombia por vía directa la cantidad de 10.369.210 votos, igual número de votos que obtuvo el presidente de la República, señor Iván Duque Márquez.
15. El pueblo de Colombia ordena que la organización electoral ad hoc para reformar la Constitución Política de Colombia habilite no menos de 200.000 mesas de votación y no menos de 23.000 puntos de votación, adecuadamente distribuidos en todo el territorio nacional, y que se decrete como jornada electoral desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. del día elegido para efectuar el referendo. El decreto debe considerar eventos de fuerza mayor que impidan o dificulten ejercer el derecho al voto, desastres naturales, exceso de lluvias, etc. Para tales casos se ampliara la jornada electoral hasta por 3 horas adicionales o en su defecto se aplazaran para el día siguiente. El aplazamiento puede hacerse de acuerdo a los territorios nacionales que presenten los eventos. 16. El pueblo de Colombia adopta como símbolo de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada la bandera de colores azul, libertad, verdad, progreso, lealtad, blanco, paz y justicia social, y verde, naturaleza, esperanza, juventud, con el escudo de Colombia centrado sobre el color blanco. 17. El pueblo declara que la Revolución Democrática Pacífica Desarmada es una decisión cívica del pueblo y que por lo tanto desde ya rechaza todo apoyo de grupos que lo hagan a título de movimientos políticos, grupos armados disidentes o no disidentes, personalidades que por su relevancia en el país lo hagan a nombre de una filosofía o ideología política. La Revolución Democrática Pacífica Desarmada es simplemente la decisión del pueblo de reconocerse como constituyente primario único y de paso dar solución a un sinnúmero de situaciones que harán de la democracia una realidad en Colombia.